A veces en el trabajo encontramos personas difíciles que nos hacen la vida realmente compleja y pensamos que Dios nos ha abandonado. ¿Qué debemos hacer? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un buen abrazo desde el reto de hoy, día miércoles. ¿Cómo estás, Julito? Estoy muy bien, muy bien. Todavía preocupado por tu reggaetón de ayer, pero aquí vamos, mira. No te lo he mandado, te lo voy a enviar. Muy bueno, muy bueno. Sí, sabes que la música es cosa de estilos. Ah, no te creo. Sí, no, o sea, yo puedo oír algunas. Sabes que ayer oí un poco de disco. Ajá. De disco. ¿Tú te acuerdas de Doris Machine? Ah, sí, claro, Doris por Machine, supuesto, sí. El que ama mi alma. El que ama mi alma, sí. Y de pronto uno dice una alabanza en disco. Era muy buena, era muy buena en su momento. También he conocido a algunos que tienen Ron Kenoly. Sí, Ron Kenoly tenía estos metales latinos dentro de su música que lo hacían tan especial. Entonces, quizás el reggaetón va a terminar entrando ahí bien. Mira, la semana pasada estuve tocando después de mucho tiempo de no tocar, así que ahí estamos, ahí vamos. En la iglesia tuvimos un concierto de la generación nueva y las generaciones que tocaban y cantaban hace 20, 30 años en Vida Nueva. Ajá. Y fue interesante. Sí, fue muy interesante. Como lo describió Coqui, fue la unión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y Julio tocó bajo, ¿verdad? Yo toqué el shofar. No, yo toqué bajo. Ajá. Mira, interesante, muy interesante. Pero estamos aquí para hablar de otra cosa. Estamos animando. Ajá. Es una semana que creemos que, tenemos en el corazón animar a algunos que se sienten desanimados. Sí. O sea, realmente es una semana, a veces lo hacemos el programa realmente es mucho de enseñanza. Mucho de enseñanza. Hace muchos años tomamos la decisión de que queríamos que esto fuera para cambiar la cosmovisión del creyente, especialmente creyente que no viene a Vida Nueva, empujarlo más a ser un poco más como Jesús antes de terminar el día. Ese ha sido nuestro eslogan a través de los años. Pero vemos que la necesidad del corazón a veces, emocional, la frase famosa es la salud emocional, el ánimo, está conectado a veces con la creencia de que Dios no está ahí presente, ¿verdad? Y entonces hay esta nube, yo no sé cómo decirlo, esta niebla. Esta tristeza, es una tristeza. Sí, el polvo del Sahara espiritual está encima de uno, ¿verdad? Sí. Y entonces hay una tristeza y uno a veces llega a pensar, Dios se ha olvidado de mí. Sí, Dios no me escucha mis oraciones, Dios no me toma en cuenta, Dios se ha olvidado de mí. Mira, y el día de ayer vimos, porque estamos tomando como niño póster de esta semana a José, el patriarca, y cómo Dios permite usar la circunstancia donde su familia le traiciona a quererlo matar, su familia le traiciona a venderlo, es decir, nosotros no nos hacemos cargo. Sí. ¿Y cómo nosotros no nos hacemos cargo? O sea, nosotros... No nos hacemos cargo porque dijeron que lo maten otros, no lo matamos nosotros. Okay, es tremendo. Mira, ahora en todos estos reels y todos en las redes sociales, de repente de vez en cuando aparecen hay un como tema constante que es, si estás teniendo un mal día, cuando estés teniendo un mal día, mira, recuerda este video y ahí aparecen uno para que le ha ido peor. Les ha ido, que se les desarma, algunos una pared completa de 3 pisos o el otro día había alguien que estaba tratando de meterse entre 2 como estanterías y él es obviamente la persona que trabaja para esa joyería y golpea una de las estanterías y se le quiebra, se le salen todas las joyas y todo lo que está ahí. Uno dice, qué tremendo. Pero José pudiera haber sido el actor de una de estas o el protagonista de uno de estos videos. Todo sale mal, de repente todo sale mal. Mira, o sea, su sueño de que iba a salir todo bien, todo sale mal, todo sale mal. Su sueño que Dios se lo había dado. Su sueño que Dios se lo había dado. Mira, algo que no dijimos ayer, porque hoy no vamos a hablar de familia, es que en la Biblia cuesta encontrar buenos hermanos. Ah, sí. Caín y Abel, malos hermanos. Esaú y Jacob, malos hermanos. Estos los de José, malos hermanos.
Ojalá que tu Los familia... hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús, Malos sí. hermanos. Tú agarras todos los hermanos que aparecen en Jueces. Todo. Hay uno que mata a todos sus hermanos. A 70 hermanos que tenía. Sí. Y el papá bastante prolífico. Pero uno dice que tremendo. Pero ojalá que la familia de quien nos ve, quien nos escucha, no sea así. Que sea como Andrés, que va donde Pedro le dice, hey, Pedro, hemos encontrado al maestro. Sí. Vení, conocerlo tú también, ¿verdad? Ojalá que sea así. Ahora, dijimos que íbamos a dar un paso más en la vida de José. Bueno, José es enviado, ¿verdad? Vía USPS, vía ismaelitas, una caravana de ismaelitas, enviado hasta Egipto y ahí lo compra. Enviado es más que enviado. Sí, es vendido. Es vendido como esclavo. Es vendido como esclavo hasta Egipto y ahí lo compra un militar. Sí. Este militar se llama Potifar. Potifar él no es muy conocido en la historia, pero va a ser conocida su esposa. Sí. Y entonces él llega a Egipto y ahí Potifar, oficial de Faraón, aquí estoy leyendo, literalmente capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Sí. La frase es bien simple, o sea, lo compraron y ahí termina todo. Pero las circunstancias es bien complejas, porque aquel que supuestamente tenía la promesa de Dios que él iba a ser el mero mero, sí. Ahora resulta que es un esclavo en una tierra extranjera. Sí. O sea, es totalmente tremendo. Parece que Dios lo ha abandonado. Sí. En medio de todo esto, el Espíritu Santo clava un versículo ahí que es bueno que lo aclare, pero porque nos lo aclara a nosotros. Sí. Esta es la voz del Espíritu Santo diciéndonoslo a nosotros. Sí. No sé si estaba clarísimo para José. Correcto. Pero que dice en el versículo 2, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Creo que eso es lo que no debemos olvidar. O sea, en medio de las circunstancias difíciles. Dificilísimas. Dios no lo había dejado. Ajá. Es que es algo que nos cuesta entender. Mira, ¿tú alguna vez has pensado qué pasaba por la mente de José? ¿Qué pasaba? O sea, yo voy a dejar una cosa, algo que me han dicho mi papá, que voy a buscar a mis hermanos, me agarran, me traicionan, ¿qué está pasando aquí? Ya dice que les caía mal. Desde antes él sentía la violencia de ellos contra él. Que algo que nos dijimos ayer, José no fue lo más prudente. Sí. José no fue lo más prudente. O sea, él debería haber manejado mejor la información. Diferente las cosas. Sí. Pero yo me imagino que José lloró. Yo me imagino que José le dolió ver a sus hermanos. Y ahora estoy aquí vendido y estoy aquí. Pero Jehová estaba con José. Sí. Ahora, la mano de Dios está sobre él en las circunstancias, aún en lo difícil de las circunstancias. Sí. Yo creo que esto es algo que deberíamos de aprender a ver. Yo te decía hace unas semanas, al estar en una de las series que teníamos, que un problema de muchos de nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles es que nos enfocamos únicamente en lo negativo. Sí. Tenemos un enfoque únicamente en lo negativo. En este caso, en medio de la circunstancia grande, el Espíritu Santo nos hace ver que en esa circunstancia negativa grande había un montón de cosas positivas. Sí. El versículo siguiente dice... ¿No lo mataron? No lo mataron, sí. Pero el versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Sí. O sea, no se sabe si Dios le dijo, yo estoy contigo. Ajá. El Espíritu Santo nos dice a nosotros, que estaba con él. Pero dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Ajá. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, había un montón de cosas buenas pasando en medio de la cosa mala, grande que estaba sucediendo. Creo que a veces tenemos que abrir un poco más los ojos. O sea, yo aquí estoy pasando esta circunstancia difícil, pero Dios está conmigo. El otro día estaba yo conversando con alguien que ha pasado por una circunstancia muy difícil, un juego de circunstancias muy difíciles, y que cualquiera que viera su paquete grande diría, ¡qué desgracia! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Pero esta persona con una fe muy fuerte nos dice a Pati y a mí, nos dice, yo puedo ver la mano de Dios, yo puedo ver la mano de Dios, y empieza a hacernos una lista de las cosas en las cuales la mano de Dios está presente en la vida de la familia. Yo puedo ver la mano de Dios en esto, 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 puedo ver la mano de Dios en esto. Y yo pensé, qué tremenda la habilidad de enfocarse en la presencia de Dios en el paquete grande. Sí. Alguien podría sentarse y orar y decir, mi desventura, qué terrible, y muchos lo hacen, muchos lo hacen. Creo que debemos a veces tener esa actitud, ¿verdad? Es decir, yo veo a Dios obrando
en medio de una circunstancia que no hubiera querido tener, o sea, de plano, no habría querido tener. Y quizás aquí debemos animar a aquellos. Mira a Dios en las cosas pequeñas. Mira, qué importante eso que estás diciendo. Las circunstancias difíciles, porque Dios no nos ha abandonado, esa es la verdad. Entonces, aún en medio de las circunstancias difíciles, Dios nos deja suficientes señales de que sigue estando con nosotros. A veces podemos no verlas, pero las señales ahí tienen que estar. La mano de Dios sigue presente. La gracia de Dios sigue presente en medio de... Ahora, José no es la cabeza que él pensó que iba a llegar a ser, que va a llegar a ser, porque conocemos la historia, pero no fue por la vía que él pensó que iba a llegar a ser, y entonces ahora aquí Dios lo está bendiciendo. Y hay una palabra extra que creo que vale la pena ver. El versículo 4 dice, así halló José gracia en sus ojos, y le servía. En los ojos del amo. De Potifar. Amo, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces tú ahora lo ves. Este es el trabajo de José, ya no es el hijo de papi, sino que ahora es un esclavo, y está en su trabajo, y en su trabajo le va bien. Y entonces lo que pasa ahí es que como la mano de Dios está sobre José, entonces Dios bendice la casa del egipcio, porque Dios está del lado de José. Yo creo que deberíamos verlo. Creo que algunos que tienen deberíamos entender que algunos que tienen su trabajo y trabajan trabajan literalmente haciendo ladrillos para Faraón, ¿verdad? Como dicen algunos trabajan para la multinacional o para o para la tiendita de la esquina, la pulpería de la esquina, es verdad. Y entonces las ventas que le terminan dando de ganancia a la señora, que es una señora mala. Sí, ¿verdad? O a la subsidiaria de Elon Musk, y termina ganando más el señor Musk, ¿verdad? Mosquetero. Y entonces es la mano de Dios, es la mano de Dios bendiciendo al creyente que quizás está pasando por una circunstancia difícil. Llegó ahí porque quebró su empresa y entonces... y uno dice, oh cielos, qué horror, porque la familia no le ayudó y entonces lo mandó. Pero Dios está ahí trabajando. Lo tremendo es que cuando en medio de todo esto una prueba moral viene sobre José, que todos la conocemos, José hace las cosas bien. Dice, voy a saltar un poquito la historia, porque dice, aconteció después de esto. Dice que José, aquí no nos podemos identificar con él, porque dice, dejó todo lo que tenía en la mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Entonces ahí... habla por ti. Pasamos, ¿verdad? Y dice aquí, y no le gustaba el reggaetón. O sea, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Entonces... el problema es que no quería dormir. Exactamente. Leí un predicador. Dice, duerme conmigo, pero realmente no quería dormir. No quería dormir, ¿verdad? Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, aquí que ni mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, qué tremendo, porque José conserva su integridad. Pero José... Su santidad. Pero no, voy a usar otra expresión que creo que es la que hemos perdido. José conserva su temor a Dios. O sea, José dice, ¿cómo yo voy a hacer esto contra Dios? O sea, contra Dios y contra mi amo que me ha tratado bien. Yo voy a pecar contra Dios. Yo voy a pecar contra Dios. Y entonces dice que ella seguía, ¿verdad? Como algunas mujeres hoy en día, hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, como que tú decís, el problema no era acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie en casa ahí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y oyó y salió, y cuando vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, que tú sabes que cada vez que yo leo este pasaje... Tú pensás algo, ¿verdad? Que yo pienso que no lo dice el pasaje. Yo pienso que hubo ahí un intento de seducir a José. No, eso no, de plano. Sí, no, en el cual... Él aceptó en alguna el cual José estuvo cerca de caer. Yo no creo que él aceptó en alguna manera. Estuvo cerca de caer.
estuvo cerca de caer. Entonces llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros, vino a mí para dormir conmigo, yo di grandes voces. O sea, básicamente lo que ella dice es, me quiso violar, él me quiso violar y lo acusó delante de su esposo y dice, yo hice el relajo, puse delante de la fiscalía la denuncia, ¿verdad? Lo puse en redes sociales y lo siguiente que tenés es a José en rueda de prensa con toda la PNC alrededor, lo pone en la cárcel y lo meten preso y termina en la cárcel en los siguientes años. Mira, un término actual, como nunca, acoso laboral. Ahí sí que hubo acoso dentro de su trabajo, porque él estaba haciendo su trabajo, lo que enseña, y el acoso que hay dentro de él, y información falsa, calumnia. Ahí sí que es rastrera la doña Potifara, que lo que le dice es una mentira abierta. Entonces, fíjate, porque toda esta historia es tremenda, porque uno dice, ok, entonces, ¿estaba Dios con José o no estaba Dios con José? Sí. Porque aquí dice que estaba con José, pero resulta que una mujerzuela, ahora voy a decirlo así, una mujerzuela le echa a perder todos los planes. Sí. Porque después que había logrado ascender y estaba bien, tenía el mejor puesto posible. Era el mayor. El mayor que podía llegar. Entonces ella lo termina acusando injustamente y termina en la cárcel injustamente. ¿Estaba Dios con él o no estaba Dios con él? Pues el Espíritu Santo nos vuelve a hablar y dice, versículo 20 dice, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Qué tremendo. Entonces, aun cuando estamos en la circunstancia más difícil, que parece que Dios no está con nosotros. Por la injusticia. Por la Por el injusticia. nivel de injusticia. En el trabajo. Las circunstancias. A veces por una persona mala. En el trabajo a veces uno se topa con alguna gente que es, perdón que lo diga así, como esta mujerzuela. Sí. Dios está con uno. O sea, si uno tiene de verdad una relación con Dios, Dios está con uno. Y uno tiene solamente que esperar. A veces se necesita paciencia, a veces se necesita tranquilidad. No vemos a José tomando acciones desesperadas. Vemos a un José con mucha paz, con mucha paciencia, y como sabemos, la historia va a terminar bien, el asunto va a terminar bien. Pero nosotros tenemos que a veces imitar a José precisamente. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es darnos cuenta que cuando estamos en el trabajo tratando con personas difíciles, en el trabajo a veces tratamos con algunas personas que son extremadamente difíciles. Cuando estamos viendo que ahí Dios nos ha bendecido, ha puesto su mano sobre nosotros, las cosas van bien e intervienen personas para dañarnos, literalmente para dañarnos, porque no les acompañamos en sus malos caminos y las cosas entonces se derrumban. Parece que Dios no intervino y uno dice, ¿por qué Dios no interveniste? No nos olvidemos que Dios sigue presente, que Dios tiene un plan para nosotros que es superior y que tenemos que tener paciencia. Dios no nos ha abandonado. Entonces, para aquellos que están pasando por momentos críticos en el trabajo, créenos, Dios no nos ha abandonado. Tremendo, tremendo y animante. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, considera esta situación dentro de tu trabajo. No sé cómo será tu trabajo, bueno o malo, tu situación laboral. A veces esto que es acoso, el acoso es una cosa terrible y se da ahora a todo nivel, como quizás nunca se pudo haber imaginado. Pero estando ahí, tú tienes que buscar la forma donde, con términos legales, tú puedas buscar la solución de las cosas, de los instrumentos que Dios ha dado. Pero que siempre consideres que Dios no te ha abandonado. Claro. Dios ha provisto en el Nuevo Testamento, nos ha dicho muy claramente que las autoridades están puestas para protegernos y nunca debemos evitar llevar delante de las autoridades cualquier circunstancia de acoso. Eso debe ser el primer paso. Sí. Pero recordar que Dios está en control y no hay que desanimarnos. Hablando de la nube gris que a veces está sobre nosotros, recordemos que Dios no nos ha dejado. Y mañana vamos a ver Mañana vamos a ver el siguiente paso, que es que ahí en la cárcel se encuentra con algunos amigos y a veces los amigos nos abandonan. Tremendo. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora.
Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.